Hola, buenas tardes, buenos días. Por favor, ¿podríais decirme en el chat si se me escucha? Esto nos ayudará a ver que todo va bien. Vale. Muy bien, pues como os decía, buenas tardes a los que estáis en España y buenos días a los que estáis en América Latina. Vamos a comenzar con el webinario, que es la segunda vez que lo hacemos, es la segunda edición de cómo utilizar proyectos para dirigir tu organización. Como sabéis, en este caso no es tanto un webinario técnico de cómo dirigir proyectos en sí mismos, sino es más bien un webinario orientado a la dirección de organizaciones que quieren utilizar los proyectos como medio de transmisión de la estrategia. En este caso nos lo va a presentar Jaime Capitel, que además de ser nuestro estratega en temas de contenidos, pues es un gran experto en modelos de dirección. Yo, además de moderar, que espero que más que moderar lo que haga sea incentivar, también os daré una breve visión práctica de cómo poner toda esta teoría dentro de ITM Platform. Para que más o menos tengáis una idea de cuál va a ser la agenda, digamos, para que manejéis vuestros tiempos. En principio, el webinario, la parte, digamos, más teórica, utiliza unos 20 minutos, la parte más práctica en herramienta utilizará unos 10 y luego tendremos unos 10-15 para el debate, que al final es lo más interesante. Es decir, por favor, a lo largo del webinario, en la ventanita esta que tenéis de preguntas, por favor, id escribiendo tanto las preguntas que tengáis para nosotros como todos aquellos comentarios que creáis que son pertinentes para la audiencia y nosotros los haremos llegar. Así que sin más, pues le doy la palabra a Jaime. Muy bien, pues gracias a todos también por mi parte, por prestarnos un ratito de vuestro tiempo para que compartamos con vosotros lo que llevamos pensando un tiempo, ¿verdad? Que es precisamente cuál es la importancia de los proyectos, más allá de que un proyecto se entregue con éxito como precisamente herramienta directiva. Y vamos a empezar, de hecho, como vais a ver en la agenda de hoy, por el estado de la cuestión, porque queremos compartir con vosotros los resultados preliminares de un estudio que hemos hecho con más de 300 organizaciones acerca pues, de la madurez de sus PMOs y de su situación con respecto a ciertos aspectos de la gestión de proyectos que pensamos que iluminan muy bien el problema precisamente de la estrategia organizativa. A continuación voy a describir rápidamente qué entendemos nosotros por dirección de organizaciones por proyectos, cuáles son esos 4 elementos o principios que pensamos que debe tener como mínimo una organización que decida adoptar un modelo de dirección basado en proyectos y luego unas conclusiones rápidas, aparte de la parte práctica que incluirá Daniel en el punto 3, para dar pie un poco al debate con vosotros. Eh, Estamos también haciendo este webinario porque hemos lanzado hace poco un libro blanco que veis en vuestra pantalla, titulado La Dirección de Organizaciones por Proyectos, Guía para Directivos, que os podéis descargar desde ese enlace o desde la sección de recursos de nuestra página web. Si no lo habéis visto, si no lo conocéis, os recomiendo que le echéis un vistazo porque entra en una profundidad a la que no vamos a llegar en la sesión de hoy. Eh, pues bien, antes de seguir, me gustaría saber también cuál es vuestro perfil de forma muy somera. Voy a lanzar un sondeo para saber si tenéis un perfil de tipo directivo o de tipo más técnico de gestión de proyectos. Como veis, hemos puesto fundamentalmente 3 perfiles distintos de consultor, de responsable de proyectos y de directivo, porque pensamos que son los 3 perfiles a los que está dirigido el webinario y cada uno de ellos tiene una responsabilidad diferenciada en este ámbito. Voy a dejaros unos segundos más para que respondáis. De acuerdo, bueno, voy a ir cerrándolo y vamos a ver el resultado.
Muy bien, como veis, hoy no hay ningún consultor en la sesión, pero el perfil de audiencia es variado y tenemos, de hecho, la mitad exacta de oyentes que tienen un perfil directivo y estratégico, lo cual está muy bien porque a ellos está dirigida gran parte del mensaje que queremos difundir y que queremos promover a través de esta acción como de otras. Bien. Voy a ocultar esto y seguimos. El estado de la cuestión, decíamos, ¿por qué nos interesa hablar de esto? Pues lo vais a ver enseguida. Realmente, al hacer este cuestionario y ver los resultados preliminares, nos hemos dado cuenta de que la respuesta más abrumadora es precisamente esta. El 89% de los que respondieron se encuentra en una situación en la que necesitan adoptar nuevos procedimientos. Y esto, aunque es un dato muy contundente, no nos sorprende, porque corresponde al paradigma en el que nos encontramos de una situación de cambio permanente, un contexto económico en el que continuamente nos tenemos que replantear nuestro modelo de negocio, nos tenemos que replantear qué nuevas aportaciones podemos hacer a la manera en la que estamos trabajando. En muchísimas ocasiones, precisamente, los proyectos son los instrumentos y las tácticas mediante las cuales podemos ir añadiendo esos incrementos y esas ventajas competitivas para seguir compitiendo. Algunas de las cuestiones más problemáticas que hemos detectado también es que no siempre existe un acuerdo sobre cuáles son las prioridades estratégicas de una organización. La mayor parte de las organizaciones que respondieron no tienen claro ese acuerdo. Y lo que es todavía más preocupante, un número todavía mayor no interioriza las prioridades en su trabajo diario. Esto es algo que vamos a ver que está muy conectado con la gestión cotidiana que debemos aspirar a plasmar a través de un marco que precisamente traduzca la estrategia en el día a día de la organización. Otros resultados que, como veis, son bastante consistentes es la percepción de que la información que se cuenta no es uniforme y, por lo tanto, no suele ser suficiente para tomar buenas decisiones. Y además, pues que las métricas del rendimiento de los equipos de proyecto y del éxito de los proyectos tampoco son demasiado fiables. Esto es un gran problema. Y lo que creemos que la audiencia también tiene bastante claro es que parte de la solución está en la adopción de una nueva herramienta de gestión de portafolio, que precisamente ofrece una capa de información agregada, pero con la capacidad de hacer análisis con la granularidad que se necesite, para la toma de decisiones y para la discusión precisamente sobre si se están persiguiendo las prioridades, sobre si el rendimiento de los proyectos está siendo adecuado, etcétera. Antes de pasar a la parte más teórica sobre qué entendemos por dirección por proyectos en ATM Platform, me gustaría ver si os sentís reflejados en estos resultados preliminares que os he presentado. Así que vamos a lanzar una segunda encuesta y fundamentalmente tenéis que marcar todas las opciones con las que estéis de acuerdo. Vamos a repasarlas juntos. La primera es que mi organización necesita nuevos procedimientos. La segunda es que la estrategia general está clara, es decir, sabemos cuáles son las prioridades. La tercera es que las prioridades, aunque estén claras o no, no se reflejan en el trabajo cotidiano. En cuarto lugar, falta información fiable y unificada. Y en quinto lugar, existe el reconocimiento de que una herramienta de gestión de portafolio solucionaría parte de este problema, por lo menos. Os voy a dar algunos segundos más porque todavía no ha votado muchísima gente. Bien, ya van entrando más votos, hemos llegado al 80%, así que voy a cerrar y los vemos. Estupendo. Pues bien, lo que tiene una puntuación más baja es que la estrategia general está clara. Bueno, este no es un trabajo
que pertenezca al ámbito de la dirección de organizaciones por proyectos, sino que pertenece más a la planificación estratégica que no vamos a tocar en este webinario. Sin embargo, me parece muy interesante, efectivamente, que el porcentaje de vosotros que habéis dicho que necesitáis unos procedimientos es casi idéntico, está, bueno, es ligeramente inferior, pero está muy cercano al que os mostraba. También es muy parecido el problema de la falta de reflejo de las prioridades en la ejecución diaria, la falta de información fiable. Y bueno, también unos cuantos reconocéis que la gestión de portafolio es parte de la solución. Os voy a intentar convencer al otro 50% de que precisamente la pieza central para responder al desafío actual en el que estamos sumergidos todos prácticamente es una gestión de portafolio ágil junto con otros ingredientes. Vamos a cerrar esto. Y seguimos. Bien, entonces, ¿qué es lo que entendemos, he hecho este preámbulo, por dirigir por proyectos? Para nosotros la dirección por proyectos es un estilo de dirección que se podría comparar con otros, como la dirección por valores o la dirección por objetivos. No son incompatibles entre sí. Por ejemplo, la dirección por objetivos es un complemento muy interesante de la dirección por proyectos, o viceversa, como lo queráis ver, porque ambos manejan, ambos se fijan en los objetivos estratégicos para plasmarlos en la motivación de las personas y en la manera en la que nos fijamos tácticas para llegar hasta esos fines, pero la dirección por proyectos tiene herramientas más avanzadas para saber medir cuál es el estado en el que se encuentra la cuestión, ¿no? Dónde está cada una de nuestras iniciativas, qué es lo que hemos conseguido en un momento determinado. La dirección por proyectos también está basada en una definición bastante distinta de cuál es el valor de los proyectos, que no se basa únicamente en la tradicional definición de la entrega de calidad en tiempo y en presupuesto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, la siguiente diapositiva. Además, pensamos que es fundamentalmente, una vez que se cuenta con una estrategia clara y con unas prioridades establecidas, un método fundamental para traducir esas prioridades en pasos concretos y cuya eficacia se puede ir comprobando a medida que avanzamos. Como no existe una única manera de traducir una estrategia, en realidad también es un marco de debate. Y esto es muy importante. Es decir, la dirección por proyectos nunca os va a... no es un algoritmo de toma de decisiones que os diga exactamente lo que tenéis que hacer, sino que os va a permitir tener en cuenta mucha información relevante para poder discutir cuáles son los pasos más convenientes entre las distintas partes interesadas de vuestra organización y atendiendo a vuestros criterios. ¿De acuerdo? Con lo cual es una manera para que todos los estamentos de la organización tengan criterios claros, compartidos y transparentes sobre cómo se deberían tomar decisiones conjuntas. Bien, la redefinición que comentaba en la diapositiva anterior del valor del proyecto se resume en este triángulo. Si tradicionalmente se ha considerado que un proyecto tiene éxito cuando entrega un resultado, es decir, cuando es eficaz dentro del plazo y el presupuesto establecido, es decir, cuando es eficiente, ahora ya no nos vale, porque si lo que queremos es transformarnos, añadir nuevos procedimientos, ser cada vez más competitivos y cambiar cómo estamos haciendo las cosas para gestionar de una manera que ayer no era posible, necesitamos que cada proyecto nos vaya entregando valor incremental. No voy a entrar en la definición de qué significa valor aquí, porque es otro webinario, y de hecho os invito a que nos sigáis en las redes y a través de nuestro newsletter, porque vamos a celebrar un webinario dedicado a la gestión de valor el mes que viene, el 24 de enero. Será en inglés, pero bueno, seguramente todos entendáis
inglés razonablemente bien, además seremos dos personas no anglosajonas, con lo cual nuestro inglés va a ser más fácil de comprender. Total, que si os interesa este apartado, os recomiendo que os apuntéis también a ese webinario. Lo que sí quiero dejar muy claro es ese componente incremental, iterativo, que tiene mucho que ver con la agilidad, de que vayamos cambiando nuestra organización paso a paso. ¿Cuáles son entonces los 4 elementos que entendemos que tienen que formar parte de la dirección de organizaciones por proyectos? Puede haber otros elementos, por supuesto, pero creemos que estos son el mínimo común denominador para cualquier organización que se tome esto en serio. En primer lugar, una gestión del portafolio que sea ágil. Y para decirlo de una forma muy rápida, una dirección ágil de portafolio, por ejemplo, quiere decir que no nos podemos basar en una planificación anual de los presupuestos, diciendo vamos a hacer este y este proyecto, en noviembre del año que viene estaremos ejecutando esta cosa. No, porque en ese caso se dejan atrás muchísimas ideas que no entran que no pueden ser consideradas en el momento de la planificación, y se deja de responder a los desafíos con los que nos podamos encontrar. El ciclo de respuesta de una organización debe ser mucho más corto, debe ser, si no, no trimestral, mensual e incluso semanal, poder hacer cosas nuevas con este tipo de respuesta. La gestión de los beneficios es otro de los apartados fundamentales, que quiere decir que estos proyectos que añaden un valor incremental, hay que saber qué hacer con el valor que aportan, ¿no? Si un proyecto crea una nueva capacidad, esa capacidad hay que ponerla en acción. Entonces, digamos que esto implica una coordinación muy fuerte cuando el proyecto ya ha sido integrado en el resto de las partes que se benefician, ¿no? Además, la PMO debe tener un carácter fundamentalmente estratégico y tomar direcciones de peso, y no solamente estandarizar, controlar, sino también precisamente ayudar a llevar el timón de la organización. Y para ello, en definitiva, hace falta pensar en el líder de proyecto como un perfil que combina el background técnico con una dimensión fundamentalmente emprendedora. Y esto es muy importante y no es fácil de hacer, pero creo que es importante que entre todos pensemos en maneras para potenciar este aspecto. Voy a ir ahora a cada uno de estos 4 elementos para verlos con un poquito más de detalle. En primer lugar, la gestión ágil de portafolio que os comentaba. Para que os hagáis una idea de todo el ciclo de vida de la demanda de cambio, ¿no?, en una organización que utiliza este tipo de estructura, todos empezamos con muchas ideas. Las ideas pueden surgir en cualquier momento y normalmente son borrosas. Estas ideas hay que estudiarlas, hay que analizarlas un poco, hay que ver si valen la pena, porque pueden ser de muy distinta naturaleza y todas ellas nos exigen que le metamos recursos. Una vez que estas ideas ya están evaluadas, empiezan a estar un poquito más ordenadas, mejor categorizadas, se sabe hasta qué medida son factibles y valen la pena. Y se pueden adscribir también, pues, a nuestros programas existentes, a nuestros objetivos estratégicos, hasta el punto en que tengamos criterios suficientes para seleccionarlas. En este momento, digamos que entraría en el backlog, es decir, en un repositorio de ideas donde ya no tenemos solamente puras propuestas, sino que tenemos propuestas de proyecto que han sido aceptadas y priorizadas para que se puedan iniciar cuando tengamos liberados los recursos suficientes. Y de esta manera tendríamos como resultado una vista del portafolio de los proyectos en ejecución, pues muy estructurado, donde tenemos muy claro por qué estamos haciendo cada cosa. Si hacemos zoom in en esta vista y le ponemos un ejemplo con el caso de Booksy 360, que es una editorial digital que nos hemos inventado,
veríamos pues que Booksy 360 tiene dos grandes programas, un programa de Machine Learning para distribuir contenidos a lo Netflix, para entendernos, donde el desarrollo de algoritmo es fundamental, también la app, etcétera. Tiene varios proyectos, ¿no? Que todos ellos contribuyen a que este programa sea el futuro y el presente de Booksy. Un programa de expansión comercial más tradicional que pasa por la adquisición de sedes territorialmente, por, digamos, patas más locales y luego algunos proyectos autónomos. Para que esto esté vivo, pues hace falta ir introduciendo ideas cuyo valor ya se ha estudiado y que ya han sido aceptadas para ir metiéndolas en el día a día de la organización. Cada una de ellas está o bien adscrita a un programa, como veis en el caso de esta primera o de la tercera, o bien tiene la suficiente fuerza para que sea un proyecto autónomo. Esto sería por sí mismo una vista de portafolio ligeramente estática, porque aunque los proyectos, los programas tienen cada uno sus objetivos, faltan, digamos, una dimensión transversal que tiene que haber algunos criterios como los temas del Balance Scoreboard, por ejemplo, o sencillamente objetivos estratégicos que sean transversales. Por poner un ejemplo, aquí tendríamos la unificación de procesos y he hecho un etiquetado rápido, pero este ejercicio lo podéis hacer en todas vuestras organizaciones y da para sesiones muy interesantes de trabajo. La venta electrónica y por último tenemos el ejemplo del reconocimiento de marca, ¿no? Una vez que etiquetamos de esta manera los proyectos, es fácil ponerle métricas y ponerle objetivos cuantificables a cada uno de ellos para saber medir efectivamente si nos están aportando lo suficiente y para saber, por ejemplo, cuándo cancelarlos o cuándo dejan de valer la pena o cuándo necesitan una mayor aportación de recursos. Ahora le voy a dar el control a Daniel, que nos va a explicar cómo se puede hacer esto que os acabo de enseñar dentro de ITM Platform. Un segundo, veréis que la pantalla se queda en negro durante un instante porque voy a transmitirlo a su ordenador. Bueno, espero que veáis todos bien mi pantalla ahora. Muy bien, pues gracias Jaime por una exposición realmente brillante. Voy a enseñaros ahora no una demostración de ITM Platform y de producto, sino el ejemplo que ha puesto ahora mismo Jaime. Voy a mostraros un poco cómo se ve en una herramienta. Para aquellos, ese 50% que ha dicho, necesito una nueva herramienta PPM, bueno, pues puede considerar ITM Platform, pero los que no, os invitamos a que reflexionéis sobre las herramientas que ya tengáis en cómo trasladar toda esa teoría que ha contado ahora Jaime en los elementos o las herramientas que tengáis. Bueno, esto es ITM Platform, es una pantalla, digamos, esto sería lo que vería cualquier usuario que se conecta. No es lo que me interesa ahora, lo que me interesa ahora es enseñaros la visión de proyectos, de portafolio y de programas, que son los instrumentos que podemos utilizar para hacer la gestión que nos ha venido contando ahora Jaime, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estáis viendo es que yo tengo una lista de proyectos. Voy a cerrar el panel de comunicación. Mientras yo estoy hablando, estaría muy bien si alguno tiene preguntas que las formulara en el chat. Esta es la lista de proyectos. Como veis, son un poco los mismos proyectos que habéis visto en la presentación de Jaime, en los que vemos que incluso hay algunos que están en estado backlog, serían estos tres, y hay varios proyectos que están en ejecución, algunos de ellos con presupuesto, con ingresos reales, con reales consumidos, con un, digamos, progreso. Lógicamente, los que están en backlog no tienen ningún progreso y una cierta clasificación de los mismos, ¿no? Por supuesto, no vamos a entrar dentro de cada uno de los proyectos para ver cómo se distribuyen, pero lo que sí podemos hacer es irnos al portafolio y ver cómo una visión directiva tendría una percepción de cuál es el progreso real en este momento, en este instante, de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, aquí un directivo o alguien que gestione este conjunto, pues vería que el programa de Machine Learning que veíamos está auspiciando estos tres proyectos de desarrollo de un algoritmo de Machine Learning, la recopilación de hábitos de lectura y la APP social.
Lo mismo sucede con los programas de expansión y aquí tenemos los proyectos que, digamos, entre comillas, van por libre, bien sea porque no tienen cabida dentro de uno de los programas o bien porque son suficientemente grandes como para tener entidad propia. Como veis, el portafolio pues, nos está dando una visión conjunta de todos los datos de relevancia y si me voy aquí al final, también incluso veo el valor que aporta cada uno de los proyectos al portafolio o al programa. No me voy a detener, insisto, demasiado en ver todo el conjunto, pero bueno, aquí ya tenéis una evaluación de cómo están yendo los proyectos, cuál es el presupuesto. Podéis ir viendo si una pantalla sencilla de seguimiento que te dice cuál es el progreso que tiene, si la fecha de inicio o la fecha de fin está más avanzada, etcétera, etcétera. Y si alguien quiere ver un poco más, bueno, pues tendría un poco un análisis tanto de costes como de ingresos, ¿no? Esto te da una buena fotografía del estado. Y quizá una de las más interesantes pues sería la que viene en términos de cuadro de mando, ¿no? Es decir, los elementos gráficos que nos dicen cómo estamos aportando. Y fijaos que esto ya sí que tiene bastante más interés, porque lo que está diciendo es, mira, por ejemplo, uno de ellos es cuál es el presupuesto de los componentes, es decir, de proyectos o de servicios, por la categoría de objetivos, ya ni siquiera los objetivos, sino, mira, estos objetivos que pertenecen a la categoría de transformación, estoy invirtiendo ahora mismo el 29%. O sea, es decir, el 29% del dinero que meto en proyectos se va a transformación, o se va a crecimiento del negocio, o se va al día a día, o a reducción de costes. Oye, ¿esto tiene sentido con tu estrategia? Pues si es que sí, estupendo. Si es que no, sabes que tienes que hacer drill down, digamos que tienes que investigar un poquito más en dónde te estás dejando, digamos, el dinero que no querrías dejártelo ahí. Y vamos a ver cómo ahora, de hecho. Aquí lo tenéis un poco por objetivos, habéis visto un poco los que hemos visto antes, ¿no? Que es, bueno, pues queremos estar en el tercer puesto mundial, queremos entrar en Estados Unidos y México, queremos tener elementos que obtengan sinergias, etcétera, etcétera. Bueno, cómo se dividen estos presupuestos y bueno, pues, otros gráficos más que pueden ser interesantes en los que nos vamos a entrar ahora, ¿no? Lo siguiente que vamos a entrar es en el siguiente nivel, digamos, de análisis y quizá que sería el medio más interesante de planificación y seguimiento, porque va a unir no solo los proyectos, sino los objetivos y los va a cuantificar. A esto les llamamos programas. Para aquellos que no estéis muy habituados con la terminología, un programa no es más que un conjunto de proyectos que tienen en común algo, normalmente objetivos o criterios, y que tiene mucho sentido gestionarlos juntos, ¿no? En este caso el programa de Machine Learning, pero podría ser, oye, un programa de crecimiento de negocio, o un programa de consolidación empresarial, o un programa de desarrollo de producto, ¿no? En los programas, como veis, tienen una estructura muy similar a la de los proyectos, donde tienes una pestaña general, objetivos, etcétera, etcétera, que permiten clasificar, digamos, la información. No me voy a detener demasiado en ellas, simplemente pasar un poco por encima, que veáis que bueno, pues este programa tiene varios objetivos asociados y que estos objetivos salen de planes estratégicos normalmente. Además tienen un presupuesto, además tienen unos componentes. Cuando decimos componentes, lo que estamos diciendo es que no solo de proyectos vive la organización, también tiene actividades y son actividades que empiezan en enero y terminan en diciembre, es decir, y luego el año siguiente otra vez, como por ejemplo la atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Esos servicios o esas actividades también deberían de tener cabida en los programas, porque también son fuentes de coste y, ¿por qué no?, de ingresos, ¿no? Y también aportan a la estrategia, por eso tienen que estar aquí. Y vamos a lo que más nos interesa, que es el alineamiento estratégico, es decir, cómo hacemos que aporten estos objetivos y estos programas y estos proyectos al conjunto de la estrategia. ¿Y cómo de dinámico es esto? En este caso, lo que hemos hecho es, tenemos tres escenarios y va a depender un poco el programa de Machine Learning, pues vaya, de si tenemos dinero o no tenemos dinero. ¿Y por qué? Pues porque las ventas van bien o van, bueno, como pensamos que tienen que ir, o no van tan bien. En este caso, asignaríamos una partida, una cantidad presupuestaria diferente. En el caso de que la cosa sea optimista, oye, las ventas van muy bien, asignaríamos 1.813.000 dólares. En caso de que las cosas vayan como pensamos, quizá un poquito por debajo, por 154.000, y bueno, extrañamente este es un poco más alto. Podríamos hacer clic y ver por qué. Pues vamos a hacer clic en el optimista, y como veis,
hay tres pestañas o tres partes que quieren representar un poco los pasos naturales que tiene que seguir una organización a la hora de planificar y dar seguimiento. A la hora de priorizar, y el primero sería priorizar objetivos, es decir, cuáles son los objetivos que son más importantes que otros. Esto lo hacemos sobre una base 100 y un director que tenga una idea, el director general que conozca muy bien la organización, podría decir, pues crecer el 20% en ventas es el 62%, el lanzamiento de una nueva gama de productos el 9% y así sucesivamente. Hombre, normalmente las organizaciones no suelen funcionar así y además suele haber un comité que es el que es, o un comité de dirección, que es el que es capaz de ordenar estas prioridades, ¿no? Entonces, IT Platform en este caso provee de varios sistemas o de varias metodologías para poder hacer esta priorización. Una de las más interesantes es la comparación por pares, porque es muy humana, se entiende muy bien. Y hay una herramienta que es esta, que es la comparación por pares, que además utiliza sistema de priorización AHP para el que le interese, y que es muy sencilla. Dice, mira, unificar procesos comunes para nuestra organización con respecto a la entrada de Estados Unidos y México, ¿cómo es de importante? Pues en este caso es dicho, es mucho menos importante. La siguiente, ampliación de la red comercial con respecto a este. Y como veis, todos los pares se van comparando entre sí y el complementario, que está aquí, pues veis que va cambiando a medida que yo selecciono una cosa u otra. Si yo hago esto de una forma bastante sencilla y además de verdad que os invito a que lo probéis, porque es francamente mágico, ¿no? En este caso solo hay 4 y normalmente hay grandes objetivos para un programa, no debería haber muchos más. Veis que aquí hay un ratio de consistencia y esto os dice si estáis siendo consistentes o no. Aquí hay una alerta, te está diciendo, cuidado, si estás eligiendo esto y has hecho las otras elecciones, hay algo raro, ¿no? Piénsatelo un poco, porque en realidad podría no ser demasiado consistente. Bueno, pues después de hacer esto, y que os recomendamos de nuevo que lo haga un equipo directivo, podemos pasar a priorizar los componentes. Y es cómo de importantes son estos objetivos, o estos proyectos, perdón, con respecto a estos objetivos. Solo os lo voy a mostrar rápidamente en una valoración cualitativa en este caso, ¿no? Y bueno, pues básicamente decimos, pues este proyecto aporta tanto a este objetivo. Pues en este caso nada, o mucho, o poco, ¿no? De una forma un poquito, como veis, cualitativa, pero que al final me da el mismo resultado. Es decir, me está dando cuál es la aportación de valor. Y ya estamos viendo que la recopilación de hábitos de lectura desde 1950 aporta muy poco. Y probablemente el directivo que está apoyando la recopilación de hábitos de lectura para él sea muy importante. Pero al final estamos viendo que para la organización pues tiene una aportación de valor pues relativa del 1%. Y con esto uno ya puede hacer la selección de componentes. Y para esto tenemos unas ciertas ayudas visuales, dentro de las cuales pues quizá destaca, bueno, este es el mapa actual, hay muy pocos componentes aquí, por tanto pues vemos que hay 3, ¿no? Estos 2 que están incluidos y este que está excluido, vemos que aquí hay una crucecita que indica que se ha forzado fuera del portafolio, es decir, esto fijaos sería un proyecto que hemos matado. Es decir, es un proyecto que estando aprobado hemos sacado y lo hemos sacado porque creemos que aporta poco. Lo siguiente sería la frontera eficiente, que es la combinación de proyectos que tienen un mejor comportamiento entre aportación de valor y coste. Y en este caso nos está diciendo, mira, tu elección es de 1.813.400 dólares y aportas el 82%, 83%. Pero IT Platform te está diciendo que por 1.533.000, es decir, mucho menos, podrías estar aportando un 82, que vale la pena. En este caso es bastante sencillo porque solo son 3 proyectos y uno puede ver rápidamente dónde está el truco, ¿no? Es decir, que este aporta un 1% de Stunky. Y aún así, habiendo pocos proyectos, es muy interesante que lo hagáis porque, de nuevo, no es del director que más tira o que más peso tiene, es de cómo está aportando de valor este proyecto a la organización. Este gráfico más o menos quiere decir lo mismo, aunque tiene otra forma de verlo, y es de todos los componentes seleccionados, cuánto de valor estamos aportando y cuál era la priorización para el negocio. En este caso vemos que era muy importante la priorización, digamos, de unificar procesos comunes, pero no tanto la aportación de los proyectos que tenemos aquí en marcha.
No quiero enseñaros mucho más tampoco. Los programas tienen calendarios, tienen su seguimiento, tienen un equipo, tienen presupuestos, etcétera. ¿Qué es lo que hay que estar siguiendo de cerca también? Esto os lo voy a enseñar para que veáis que esta es, digamos, un poco donde estáis viendo que la cosa va bien o va mal, ¿no? Si nos estamos pasando. Y por último, enseñaros que quizá como una visión global la estrategia está muy bien, pero al final detrás de la estrategia y de los proyectos hay personas y estas personas tienen cargas de trabajo. Y estas personas pues las tenemos aquí, David Martín, Julio, etcétera, que les estamos sobrecargando. Entonces hay un pool o hay una organización o normalmente una PMO que lo que tiene que tener cuidado es, oye, lo que estamos haciendo es meter demasiadas horas en sitios donde no las hay, ¿no? Bueno, esto simplemente era para daros un poco una idea de que una herramienta PPM os tiene que dar no solo una visión estratégica y no solo un reporte de horas, sino que os tiene también que dar un poco una visión de balance de los recursos que estáis utilizando para precisamente llevar a cabo estos objetivos. Bueno, espero que no haya sido demasiado rápido y espero que más o menos os haya dado una idea, por lo menos un sentido de qué es lo que queremos transmitir. Y sin más, le paso la palabra de nuevo a Jaime. Muy bien, gracias Daniel. Voy a recuperar el control, perdonad un segundo. Estupendo, volvemos aquí. Creo que nos estamos pasando un poco del tiempo, así que voy a intentar acelerar un poco a partir de ahora. Nos habíamos quedado en el primer rasgo de los 4 elementos. El segundo es lo que ya había llamado antes la gestión de los beneficios, es decir, que si tenemos que ir de una situación actual hacia el futuro donde queremos estar, que tenemos que pensar que el proyecto no es una herramienta inmediata, que seguramente tenemos una pluralidad de proyectos, de iniciativas y de actividades que hay que gestionar. Es decir, que el resultado del proyecto no es el punto final, sino que es el punto muy a menudo de partida para hacer una apuesta en común con los beneficiarios, ¿no? Para que esos beneficios, esas nuevas capacidades que hemos creado se conviertan en un valor que se está aprovechando. Ayer no podíamos trabajar de esta manera, a partir de hoy sí que podemos trabajar de esta manera. Vamos a ver precisamente qué procedimientos tenemos que poner en marcha. Hemos hablado también de la necesidad de una PMO estratégica. Como sabéis, las PMOs pueden tener muchas funciones distintas. Algunas de ellas pues, son la recuperación de información y la estandarización, la capa de control, ¿verdad? Y luego, digamos, la gestión del conocimiento, el asesoramiento a todos los líderes de proyecto y miembros de los equipos de proyecto. Para una categorización un poquito más exhaustiva, os aconsejo que os descarguéis, si no lo conocéis, el ebook de PMO que hemos lanzado anteriormente este año, porque ahí tenéis una explicación bastante más detallada. Pero lo que quisiera explicar en este contexto es que una PMO estratégica precisamente es aquella que es capaz de dar respuestas a preguntas difíciles. Preguntas difíciles como, por ejemplo, la más típica, que es cómo están yendo nuestros proyectos, ¿no? Y a partir pues, de todo el análisis, el tipo de análisis que os ha enseñado Daniel, por ejemplo, y de la información que se tiene sobre el rendimiento, se puede responder esto a quienes toman las decisiones. Algunas de esas decisiones serán precisamente en el contexto actual y según cómo vemos que avanza el trabajo, hay nuevas propuestas, nuevas ideas que encajen mejor. Es decir, tenemos que iniciar alguna iniciativa distinta, tenemos que cancelar algún proyecto que estaba en marcha y por la parte que os acabo de comentar de la gestión de los beneficios, hay dos grandes preguntas que a mi juicio son fundamentales, que son, ¿qué tenemos que hacer para absorber el valor que hemos generado con un proyecto? Es decir, ¿qué procesos se han habilitado por este resultado y qué tenemos que empezar a hacer humanamente de una manera distinta, como actividad cotidiana? Porque muchas veces los proyectos habilitan operaciones distintas. Muy rápidamente quiero que quede muy claro que desde ITM Platform vemos como una pieza fundamental el hecho de que los gestores de proyecto y los expertos en proyecto sean líderes.
que para eso es importante que existan caminos de desarrollo profesional muy claros y explícitos apoyados por la organización para que estas personas estén motivadas y sepan precisamente qué se espera de ellos en este contexto. Y para resumir, nosotros lo que proponemos es que además del perfil técnico exista una mentalidad de coordinador de programa, es decir, alguien que es capaz de pensar más allá del proyecto en sí mismo, que es capaz de ver sinergias, de ver similitudes y posibles apoyos entre proyectos separados y que no deje que el conocimiento de un proyecto caiga en un saco roto, que se mantenga a lo largo del tiempo en la organización. Porque la idea precisamente es que pues todos un poco seamos emprendedores en nuestro día a día, ¿verdad? En cómo afrontamos nuestro trabajo. Las conclusiones, finalmente, y solamente como aperitivo para vuestras preguntas, que espero que tengáis muchas, son que nosotros creemos, en primer lugar, que la DOP, la Dirección de Organizaciones por Proyectos, es un marco fundamental para que transformemos nuestras empresas para llegar realmente a la ruta que estamos esperando, que hagamos una transformación guiada. No hay que pensar que la gestión de portafolio ágil solamente abarca a los proyectos, sino que tiene también que incluir las actividades. En ITM Platform, por ejemplo, se incluye la gestión de servicios, porque puede haber actividades cotidianas precisamente que tengan que cambiar como resultado de una nueva capacidad aportada por un proyecto. Igual que puede haber algún tipo de bloqueo que se va a despejar antes de poder iniciar un proyecto o una iniciativa. Es decir, hay que incluir muchas veces partes de trabajo en la gestión del portafolio para que efectivamente la coordinación pueda ocurrir según lo planificado. Además, apostamos desde ITM Platform por perfiles multitalento, no solamente por lo que decíamos de la colaboración entre directivos y expertos en proyecto, sino también porque los proyectos no son solamente de ingeniería. Puede haber proyectos de estrategia, de transformación, de marketing, de ventas, de formación, de cualquier del core business que tengáis en vuestra organización. La DOP se extiende a cualquier área potencialmente. Y finalmente, bueno, abogamos, como ya he repetido hace un segundo, por esta alianza, ¿verdad?, entre los dos grandes perfiles, en aras de un ideal, digamos, de principio de trabajo que es el intraemprendimiento, el querer siempre trabajar de una manera más eficaz y de una manera más competitiva. Muy bien, pues con esto hemos llegado hasta el final y ahora vamos a tener un breve turno de preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta ya que habéis hecho que que podemos responder y mientras tanto, por favor, preguntarnos todo lo que os interese. Bueno, una pregunta, digamos, de procedimiento o de logística del webinario que nos hacen es si vais a poder ver el webinario más tarde. Hay varias maneras de hacerlo. La primera manera es el vídeo que os enviaremos automáticamente a vuestro correo electrónico. Y la segunda manera es que os bajéis la presentación en PDF que podéis descargaros desde la sección de documentos del menú de GoToWebinar. En esa sección también tenéis, para quienes no conozcáis muy bien ITM Platform, tenéis un resumen de las principales prestaciones de la herramienta para que os ilustréis sobre lo que podríais hacer con ella. Una pregunta muy interesante, que creo que se la voy a pasar a Daniel muy generosamente. Nos preguntan que cuál es el tiempo que le puede llevar a una organización migrar a una dirección basada en proyectos. Un momento que le paso el micrófono. Gracias, Jaime, por pasarme la pregunta. La respuesta es, lo lamento mucho, pero la respuesta es depende. Y depende del grado de madurez de la organización y depende de su tamaño y de su complejidad. Dicho lo cual,
Mirad, lo primero es que si la dirección general de la organización está convencida, el proceso es mucho más rápido, ¿no? Porque es bastante normal pensar en que si quien está impulsando la organización también quiere impulsar una dirección por proyectos, pues la cosa puede funcionar. Tenemos un cliente cuyo director general en todas las reuniones, y no es una empresa pequeña, cuando empieza la reunión, digamos, del comité, lo que hace es que toma su portátil, lo da la vuelta y enseña las pantallas de ITM Platform. Esto es un poco exagerado si queréis, pero lo que dice este señor es: aquí no se habla del seguimiento de la organización si no es a través de los proyectos y de lo que diga esta pantalla de aquí. Y no porque le esté otorgando mucho valor a ITM Platform, que seguramente también, pero lo importante de esto es que ha comprendido que nada se puede mover dentro de la organización y tomar decisiones si no está bien orquestado desde abajo. ¿Cuánto tiempo le ha tomado llegar a ese punto? 2 meses. ¿Y cómo de maduros serán? Muy poco maduros. Pero ¿qué sucede? Que hay alguien desde arriba que está diciendo: es que no hay ninguna conversación que no esté canalizada a través de esto, ¿no? Por tanto, la respuesta, pues mira, yo creo que normalmente puede ir entre esto, entre los 2 meses, si la cosa es muy, si tienes esta suerte, hasta lo normal, y si además es una organización muy compleja, pues puede ir a 1 año o incluso 2, ¿no? Tenemos clientes que normalmente, bueno, pues que toman, digamos, un enfoque de fases, de manera que dicen, bueno, pues tenemos una primera fase en la que la organización adquiere cierta madurez en gestión de proyectos, luego adquiere cierta madurez en, digamos, en el ámbito directivo que tenga que ver con la transformación, y después entonces utilizamos la dirección por proyectos, ¿no? Sé que es una respuesta un pelín ambigua, pero es que es muy difícil que vaya mucho más. Sí que normalmente el uso de una herramienta ayuda mucho, sea ITM Platform o sea lo que queráis, que toda la actividad esté organizada y esté bien tabulada y entonces la información esté agregada a alto nivel, pues es imprescindible. Es que sin eso no podéis prácticamente ni empezar. Espero haber sido en esta... tenemos muchísimas preguntas. A ver, sí, hay otra pregunta muy interesante y es: ¿cómo cambiar de una dirección por objetivos a una dirección por proyectos o poder combinar ambas? Mirad, no son incompatibles y de hecho yo creo que lo más interesante es combinar ambas, porque es muy difícil poner en marcha un sistema de proyectos si no está basado en objetivos, ¿no? De manera que, de hecho, en el libro blanco esto yo creo que se explica, hay un pequeño apartado que explica un poco cómo hacer esto, ¿no? Uh, la organización, digamos, la dirección por objetivos, lo que suele tender a hacer es: mirad, todos los equipos de trabajo, desde el comité de dirección hasta el equipo que va a desarrollar una pequeña aplicación o va a construir un edificio, todos deberían de saber para qué objetivo están trabajando, ¿no? Si queréis, es bastante intencional, ¿no? Es decir, bueno, pues esta es la intención y este es el sentido que tiene, que todos los eslabones de la cadena sepan exactamente para qué están haciendo algo. La dirección por proyectos, digamos que es un paso más, ¿no? Tampoco es que sea nada disruptivo en este sentido. Lo que pasa es que pongamos en orden exactamente los objetivos que nos hemos puesto, articulémoslos con proyectos y dirijamos a través de los proyectos, no necesariamente a través de los objetivos. Y como habéis visto en la visión práctica que hemos dado, había siempre un cruce entre objetivos y proyectos. Es decir, no hay ningún divorcio, todo lo contrario. Tienen que ir de la mano, ¿no? Y eso lo hemos visto, yo creo, bastante claro en el área de programas que hemos visto antes. Lo hemos visto en términos de herramienta, en términos conceptuales, en mi opinión, es básicamente lo mismo, ¿no? Y bueno, pues yo desde luego sí que os invito a que combinéis ambas técnicas. Perdonad, estamos leyendo las preguntas. A ver. Bueno, hay comentarios, dicen, mira, tiene mucho valor lo que hemos visto porque a diferentes técnicas se pueden llegar a definir lo que se ha expuesto, en fin, que hace falta una centralización también, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que se encuentran en la organización para implementar esta forma de hacer las cosas? Jaime me mira con sonrisa, no sé si quiere la pregunta.
Bueno, pues intento contestar. Las barreras pueden ser múltiples. Entendemos que sobre todo son culturales, pero no son imposibles de superar. Por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo ahora, digamos, de educación, ¿no? Porque muchas veces la noción de proyecto, y en esto quizás la referencia fundamental del PMI, de las metodologías, del PMBOK y las buenas prácticas, eh, han ayudado a oscurecer la percepción que tienen los proyectos para quienes no son expertos, ¿no? Parece desde fuera que el proyecto es un artefacto difícil, complejo, porque de hecho, claro, hay mucha complejidad en un proyecto, ¿no? Pero para poder trabajar con proyectos hay que encontrar ese marco compartido. Y eso es cuestión de cultura, y entonces eso va poco a poco. Nosotros estamos intentando cada vez más dirigirnos a personas con perfil directivo para explicarles que si quieren tomar decisiones ágiles necesitan una gestión de portafolio ágil. Y esto ya es un mensaje que muchas veces es más fácil de digerir. Y les decimos también que no necesitan ser expertos en proyectos para poder hablar con los gestores de proyectos. Pero también es muy importante, por el otro lado, que los gestores de proyectos tengan una visión que vaya más allá de lo técnico y que sepan precisamente pues que hay una motivación de negocio, que muchas veces no solamente es financiera para ejecutar un proyecto, que hay una motivación de negocio para cancelar proyectos que ya están en marcha, aunque les perjudique a ellos o a otras partes, y que hay que ser capaces de trabajar en aras de ese conjunto. Entonces, bueno, las barreras son grandes, pero cada vez se está hablando más. Por ejemplo, lo que yo comentaba al inicio de que ya no se puede gestionar a través de una planificación anual de los proyectos. Eso no cabe en ninguna cabeza, ¿no? En cuanto convences a un director general o a un decisor de que es necesario mirar mucho más de cerca la presión que se ejerce sobre la caja desde los proyectos, porque a veces con 100.000 euritos en un mes y medio un equipo te puede permitir hacer una maravilla que antes no podías de ninguna manera, o te puede permitir abrir un nuevo mercado, o tener una app que te abre a un sector de nicho que antes ni te imaginabas y probar si en ese ámbito existe oportunidad de negocio, ¿no? Eh, son este tipo de discusiones que de alguna manera están iniciando y de otra manera ya está muy cuajado, está muy avanzado el ambiente para que seamos capaces de convencer sobre ellas. Así que bueno, desde luego hacen falta embajadores internos, hacen falta perfiles innovadores y yo creo que con el paso del tiempo va a haber, ya hay muchos early adopters, pero va a haber cada vez más, ¿no? Esto se va a ir extendiendo. En Estados Unidos, por cierto, en los entornos corporativos esto ya es una realidad más que señalada. Al menos es un camino muy claro hacia el que hay que avanzar. Nosotros no estamos inventando nada completamente nuevo. Muy bien, pues con esto yo creo que podemos cerrar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos hemos extendido un poquito, pero creo que el intercambio ha sido muy interesante. Por favor, si habéis tenido paciencia de llegar hasta aquí, os pediría que rellenéis la encuesta de satisfacción que se va a abrir al cerrar el webinario. Y nada más. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias a todos.